Hoy nos adentramos en la historia de Tartesos, una antigua civilización situada en el triángulo que hoy formarían las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y que los antiguos griegos consideraron, hablamos del siglo V a.C., la primera civilización de todo su occidente conocido. Comenzamos un viaje a través de la historia repleto de leyendas y mitología, donde la literatura griega construyó toda una narrativa que hasta día de hoy permanece viva para todos los amantes de tesoros perdidos y culturas milenarias. Hola, soy Paco Nadal y esto es Diario de a Bordo, Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Y para esta aventura, hoy me acompañan, como siempre, mi fiel compañera en estos diarios de a bordo, la historiadora y exploradora María José Rubio. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. Hola, Paco. Pues preparada para esta aventura tartésica contigo. Y además hoy tenemos, María José, un invitado que sabe de esto, sabe latín, diríamos de esto. Claudio Lozano Guerra Librero, experto en este tema y presentador del documental de National Geographic Tartesos, la civilización perdida, que se estrena el próximo 19 de diciembre en el canal National Geographic. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido a estos podcasts de Diario de a Bordo. Hola, bien hallado. Muchísimas gracias. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar de más historias de exploración y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Un navío samio, que tenía por patrono a Colaios y que se dirigía hacia Egipto, fue arrojado fuera de su ruta a la isla de Platea. Los samios confiaron todo el asunto a Corobios y le hicieron un depósito de víveres para un año. Ellos mismos, que al partir de la isla habían marchado con un enorme deseo de llegar a Egipto, navegaron fuera de su ruta arrastrados por el viento del este. Y, sin dejar de soplar el viento, alcanzaron las columnas de Hércules y, conducidos por un dios, llegaron a Tartesos. Este lugar de comercio estaba sin explotar en esta época, de forma que, a su vuelta, estos samios se realizaron con su cargamento el mayor beneficio que haya conseguido hasta ahora ningún griego, del que nosotros tengamos referencias exactas, si exceptuamos a Sostrato, hijo de Laodamente de Eginia, que ningún otro puede compararse con este. El testimonio que acabamos de escuchar sobre Tartesos pertenece nada más y nada menos que a Heródoto, el gran historiador griego que recogió en sus escritos lo que le llegaba a través de todos aquellos que, tras navegar por las aguas del Mediterráneo, le contaban sus aventuras por tierras hasta ese momento desconocidas. María José, Claudio, decidme, porque yo también reconozco que soy un lego en esta materia. ¿Quiénes eran? ¿Qué era realmente Tartesos? ¿Y por qué los griegos creían que era la primera civilización de todo Occidente? Bueno, hoy en día se cree que Tartesos es la civilización realmente heredera del bronce final atlántico que se desarrolla entre el siglo XIII y IX a.C. Su eje principal de desarrollo estuvo en el conocido entonces río Tartesos, que los romanos bautizaron después como Betis y posteriormente los musulmanes bautizaron como nuestro querido río Guadalquivir. Y desde allí, desde este eje, la civilización tartésica pudo extenderse a otras zonas más amplias de la península, especialmente Extremadura y el Algarve portugués. ¿Y por qué los griegos pensaron que era la primera civilización de Occidente? Pues porque los griegos realmente eran gente marina. Ellos salieron de sus islas en la Hélade, ¿verdad?, con sus famosísimos barcos, a recorrer todo el Mediterráneo, pero realmente con una intención comercial. Los griegos llegaban a las costas y lo que hacían eran establecer colonias comerciales, es decir, no tenían ningún interés realmente de conquistar tierra más adentro, como luego sí harían los romanos.
Por eso el conocimiento que los griegos tenían de todas estas tierras era principalmente lo que se encontraban en la costa mediterránea, que realmente llegaron a recorrer por todas partes, sin plantearse realmente el incursionar realmente más allá en la tierra. Por eso para ellos esto era el confín de lo que ellos conocían en el Mediterráneo. Claro, ya no salieron más allá, eso. Hasta un tal Colón nadie vería que había más allá. Pero ¿por qué esta fascinación por la cultura tartésica, Claudio? De los griegos me refiero. Bueno, básicamente una cosa importante de la cultura tartésica es que actualmente lo que está sucediendo es que el origen tartésico es un origen literario, es un origen de fuentes descriptivas literarias y geográficas como hace Estrabón, ¿no? Evidentemente esa avanzada civilización tartésica, la que fuera, esa que enraiza con el bronce final, sí causó una admiración en los griegos, le pareció, sobre todo por la situación en la que estaba y los recursos a los que tenían acceso. Obviamente era un emporio comercial que estaba, digamos, previamente explotado un poco por los fenicios, pero obviamente era un campo comercial. Y así los describía el geógrafo griego Estrabón, ¿no? Diciendo que los tartesos son de costumbres dulces y cultivadas, tienen fama de ser los más cultos entre los íberos, poseen gramática y escritos de antigua memoria, poemas escritos en verso que ellos dicen de 6.000 años, ¿no? De hecho, los griegos no fueron los primeros en tener contactos con ellos, ya que mantenían relaciones comerciales antiguas, mucho más antiguas que los fenicios, ¿no? Y de hecho, todavía se sospecha y hay líneas de investigación que hay incluso relaciones previas de ese bronce final, previa a los fenicios, que están todavía en estudios, ¿no? Y sí existe una Tarsis que es bíblica, ¿no? De hecho, hay un debate abierto sobre las numerosas menciones que se hace de Tarsis en la Biblia, y algunos autores como Samuel Brochard o Hermann Hertz identifican a la Tarsis bíblica con esa Tartesos de la que estamos hablando hoy, ¿no? Pues ya se menciona en el libro de Ezequiel, en esa profecía que él hace precisamente contra el rey fenicio de Tiro, ¿no? Y según se cuenta en el Antiguo Testamento, en el siglo X a.C., viene en el libro de los reyes, las naves del rey Salomón, que era el rey de Israel, volvían cada 3 años cargadas con oro de un lugar lejano y misterioso a lo que ellos llaman Tarsis. Y no es la única referencia bíblica a Tarsis, ¿verdad, María José? Eso es. En el Antiguo Testamento, fíjate, se hace incluso referencia a los primeros pobladores de esta tierra tras el diluvio universal. Y según el Antiguo Testamento, Tarsis, hijo de Jafet, nieto de Noé, fue uno de los primeros pobladores de las tierras que permanecieron sin estar sumergidas por el agua, es decir, emergidas sobre estas aguas tras 40 años con sus 40 noches de continuas lluvias. La verdad es que hoy en día existe una localidad llamada Tarsis en la provincia de Huelva, que nos remite a esta Tarsis bíblica, cercana a las minas de Río Tinto, que en aquellos tiempos pues ya eran ricas en cobre, en plomo, en zinc y sobre todo la plata y oro, que eran los dos metales, por supuesto, más preciados. Y para continuar con esta leyenda, imagínate, la mina se encuentra también en lo que en aquella época se conocía como Sierra de Tarse, es decir, que todo remite a esa misma nomenclatura, ¿no? Sí, pero fíjate que bueno, más allá de estos topónimos que puedan recordar, yo siempre me he preguntado cuando he leído, me he acercado a esta cultura tartésica, Claudio, siendo tan importante, siendo alabada por griegos, siendo al parecer una cultura tan refinada, ¿por qué no nos han quedado más restos arqueológicos? Es decir, ¿por qué no hay evidencia de ciudades tartésicas? ¿Por qué tenemos ruinas de civilizaciones que fueron muy anteriores, milenios anteriores, y no ha quedado nada de sus ciudades? Bueno, básicamente volvemos a lo mismo de antes. La configuración inicial en el imaginario de Tartesos proviene de la literatura, proviene de las descripciones geográficas. Entonces, digamos, si hay un constructo previo en el imaginario de que podía ser una gran civilización, y automáticamente asociamos eso
a la arquitectura monumental. A grandes ciudades. Claro, a la arquitectura monumental. Claro. Entonces sucede que la arqueología ahora se está encargando de desentrañar eso, ¿no? Se está encargando de aterrizar y de cristalizar toda esa leyenda literaria o geográfica en lo que ahora mismo son los reales yacimientos tartésicos que configuran tanto el territorio como el uso que hacían del mismo, ¿no? Porque sí, uno de ellos aparece en tu documental, ¿no? Es Casas del Turuñuelo. Uh-huh. ¿Eso es una ciudad tartésica, lo que se está excavando allí? Lo que se está excavando allí no es una ciudad tartésica. Está por definir exactamente qué tipo de yacimiento es Casas del Turuñuelo. Lo que es claramente en Casas del Turuñuelo es una hecatombe. Es decir, es un edificio en el que se ha producido un acto ritual que es un enorme sacrificio de animales, y luego ese mismo yacimiento se han roto una serie de vasijas, se ha destruido intencionalmente, se ha prendido fuego y se ha tapado. Eso nos da una explicación de un momento de colapso de la civilización tartésica, pero no nos habla, digamos, de manera directa de todavía cómo ocupan el territorio, cómo lo explotan, cuáles son sus líneas de comercio, la navegación que se realiza en el Guadiana. Date cuenta que el yacimiento del Turuñuelo se encuentra en un lugar llamado Casas del Turuñuelo en Guareña, y está en el valle medio del Guadiana. Hay una serie de yacimientos, tanto en las zonas más bajas del valle como en la zona más alta, que es una forma de ocupar el territorio. Yo definiría Tartessos no con la idea de una ciudad centralizada, fortificada y muy definida, a lo mejor quizá por un puerto. Yo definiría Tartessos como un territorio que tiene una evolución durante una serie de siglos y que obviamente tiene uno de sus principales puertos a lo largo de su evolución en la ciudad de Huelva. La verdad es que me parece una explicación muy, muy convincente, que es verdad, enseguida relacionamos una gran civilización con palacios, castillos y anchas avenidas, y quizás sea, como tú bien dices, un territorio. Me gusta esa explicación porque siempre me he preguntado dónde estaban esas ciudades de Tartessos. Pero bueno, lo cierto es que la mitología que rodea a Tartessos es amplia, ilimitada y mucha. Según cuenta Heródoto, uno de los reyes más poderosos de esta civilización, que sería entonces el primer monarca peninsular, se llamaba Argantonio, que podía significar hombre o señor de la plata, y que además de ser enormemente amable y generoso, según esas crónicas de Heródoto, vivió hasta 120 años, 80 de ellos reinando. Me parece algo difícil cuando la media de edad en aquellos tiempos apenas superaba los 30 años. No sé, quizás sea, pues no sé, cómo pasaba con los constantinos en Bizancio, que todos los reyes se llamaban igual, o los Ptolomeos en el final del Imperio Egipcio, que todos los reyes se llamaban igual, ¿no? Quizás sea eso, María José. No estamos hablando de un Argantonio, sino una serie de reyes llamados Argantonio. Eso es una de las razones por las que los historiadores creen que cuando en la cultura tartésica se habla de Argantonio, se habla realmente de una dinastía, no solo de un rey. Estaríamos hablando a lo mejor de varios personajes con el mismo nombre, que nos daría a lo mejor una media de 30 años por rey, pues estaríamos hablando a lo mejor de 4 Argantonios, toda una dinastía de Argantonios comerciando felizmente con los griegos y los fenicios a lo largo de ese siglo VII y VI antes de Cristo. Pero curiosamente la cultura tartésica tiene como 2 categorías de monarquías. Estos Argantonios serían los reyes históricos, los reyes que de verdad existieron, y este Argantonio fundador sería el primer rey histórico de los tartesos y de la península ibérica. Pero luego también tendrían unos reyes mitológicos, una serie de mitos, de dioses, que al estilo de la mitología griega, pues dan totalmente sentido para ellos a lo que es el mundo, es decir, creencias que para ellos son totalmente reales, ¿no? Todo el mundo de los dioses mitológicos. Y en este ámbito de la monarquía mitológica tartésica encontramos a Gerión, que está considerado como el primer rey de Tartesos y que curiosamente es un personaje impresionante porque era un gigante con 3 cabezas, un gigante tricéfalo, que se dedicaba a pastorear grandes manadas de bueyes a orillas del río Guadalquivir. Y bueno, la cosa del mito no termina aquí, porque
Fíjate que una de las 12 pruebas del famoso Hércules romano o Heracles griego, una de esas pruebas que este héroe tenía que pasar... Era robarle las vacas a Gerión, ¿no? Justamente, tener que robarle los bueyes a Gerión en las orillas del Guadalquivir. Y evidentemente Hércules era mucho Hércules y lo consiguió. Venció a Gerión, le cortó la cabeza y, según cuenta el mito, llevó la cabeza a La Coruña. Y es precisamente la Torre de Hércules, la famosa Torre de Hércules que está allí, se cree que está precisamente construida en el lugar en el que Hércules apareció con la cabeza de Gerión. Sin embargo, también tenemos otras opiniones, otros mitos que dicen que la tumba de Gerión no estaría en La Coruña, sino en la isla de San Sebastián de Cádiz, que es una ciudad que también supuestamente fue fundada por Hércules. Así que, bueno, realmente... Pobre Gerión, encima de que le roban las vacas, le cortan la cabeza y la llevan para allá y para acá. Pero bueno, Claudio, Gerión no es el único rey mitológico que los griegos atribuyen a Tartesos, ¿verdad? No, Gerión no es el único rey mitológico que los griegos atribuyen a Tartesos. También está Vidis, que es el hijo bastardo de su padre con su hermana, amamantado por una cierva, y que con el paso de los años fue reconocido por su padre. Se les atribuye la formulación de las primeras leyes escritas de Tartesos y la subdivisión de la sociedad en clases, y prohibió el trabajo a los nobles. A mí lo que me llama la atención, y lo que creo que es un debate y que además se trata mucho en los congresos de Tartesos, es digamos, esa transición que estamos haciendo los historiadores de hoy y los arqueólogos de todo estos elementos míticos que rodean al mundo tartésico, a la cultura tartésica, y elementos literarios, cómo van cristalizando a través de la arqueología. Creo que es un trabajo muy sutil, es decir, es un trabajo que requiere esa interpretación iconográfica y esa interpretación que nos dan los mitos para ir desentrañando la realidad de esta cultura, ¿no? Que yo te digo que bascula todavía mucho más hacia el mito de lo que estamos hablando ahora en la literatura, que de la realidad arqueológica. De ahí nace el entronque con todo ese bronce atlántico y con todo eso, incluso el mito de la Atlántida aparece como resuena de fondo en todo esto. Sea como sea, ni Tartesos, ni Tarsis, ni ningún vestigio de esa capital ha aparecido por ahora. De hecho, ha habido muchos historiadores que a lo largo de los años, historiadores y arqueólogos, han tratado de encontrarla sin éxito buscando eso mismo, ¿no? Buscando esa capital, ese recinto amurallado, esa arquitectura monumental, y muchos en la zona de Huelva, en la zona del Golfo de Cádiz, la han tratado de situar como en la marisma del Guadalquivir, ¿no? El caso, digamos, más paradigmático es el de Adolf Schulten, ¿no? Que es un famoso arqueólogo historiador alemán que se empeñó y que puso un gran empeño y una fuerte hipótesis en que había que buscarlo en el actual Parque de Doñana, en la zona que abarca Huelva y Cádiz, ¿no? La teoría de Schulten es además muy interesante, porque, digamos, Schulten trata de buscar, basándose en esas fuentes literarias y míticas, ese Tarteso en Doñana, donde se han realizado numerosas intervenciones arqueológicas que han aportado resultados bastante interesantes desde el punto de vista de la ocupación del territorio y sobre todo de elementos míticos como esos tsunamis que han devastado yacimientos, ¿no? También otros españoles, como García Bellido, se decantaba únicamente que el reino de Tarteso estaría en la provincia de Huelva, o el José María Luzón y el epigrafista, que es un epigrafista que lo hacía también por la zona de Río Tinto, aunque se ha demostrado que estas teorías han evolucionado a eso que te comentaba antes de que es un territorio, ¿no? Tarteso no habría que buscarlo como en un punto, sino que es un territorio que se extiende, es una cultura que se extiende en el hinterland y tiene una salida hacia el mar comercial por lo que es la actual Huelva y lo que es la desembocadura del río Guadalquivir. Y, digamos, a partir de ahí habría que establecer esas conexiones con Oriente. Pero esa es labor, esa descripción que te hago es una descripción que viene en las fuentes, que entronca con la mítica, pero que la arqueología se debe de empeñar en desentrañar. Vamos a dejar la mitología y vamos a volver a la cruda realidad. Tartesos desaparece tanto que no sabemos encontrarla.
y creo que además su final estuvo relacionado con esas importantes relaciones comerciales que tenía con griegos y fenicios. Es decir, la ironía fue que aquello que les hizo ricos acabó por destruirlos, ¿no? ¿Cómo acaba Tartesos? Pues mira, sabemos que Tartesos empieza a tener su final en torno al siglo V y principios del siglo IV a.C., cuando empiezan también a llegar pues todas esas tribus que vienen del norte de Europa, de etnia céltica, los celtas, que empiezan a asentarse en la península ibérica y que probablemente pues empezaron a competir con la cultura tartésica, y se cree que los tartésicos decidieron destruir parte de sus edificios también para preservarlos de la invasión y que de alguna manera pues pasaran a la posteridad sin poder ser violados, ¿no? Todo esto hace imaginar pues un colapso económico de la cultura tartésica que terminó por dispersarse por toda la península y finalmente pues por desaparecer. Desde luego esto es parte de esa maldición histórica, ¿no?, que a veces ataca pues a los que más han llamado la atención, ¿no? Tartesos llamaba la atención por sus riquezas y bueno, pues probablemente esto terminó por provocarle el colapso. Pues no olvidemos que antes de iniciar estas lucrativas relaciones comerciales con las potencias del Mediterráneo, todas estas comunidades tartésicas se consideraban preurbanas a todos los efectos, es decir, que eran grupos reducidos que vivían en poblados pequeños, de sencilla construcción, con una economía muy simple, basada pues en la agricultura, la recolección, la ganadería, la pesca, en fin, lo esencial de las culturas mediterráneas, que no tenían una especialización en los trabajos ni una jerarquía social muy compleja. Sin embargo, sus tierras, ya hemos escuchado, eran muy ricas en oro y plata, metales, por supuesto, muy codiciados en todo el Mediterráneo por griegos y fenicios. Y precisamente la llegada de los griegos y fenicios pues, pudo cambiar mucho su modo de vida, ¿no? Se les acabó la tranquilidad, la convivencia pacífica en estos poblados tartésicos y de ahí seguramente su final. Recordemos al rey Abidos, del que acabamos de hablar, su división de la sociedad en 7 clases y la prohibición de que los nobles trabajasen. O sea que fue él, ¿no?, el que hizo que unos cuantos trabajáramos para que otros vivieran bien. Vaya, con Abidos. Claudio, ¿fue así el final de Tartesos? Bueno, se dan dos circunstancias, ¿no? Hay dos elementos que ahora mismo están en el debate científico. Uno de ellos, por supuesto, es el combate naval de Alalia, que hace que se cierre el Mediterráneo para el comercio tartésico. Y segundo es el impacto del primer tercio del siglo VI, que digamos cuando se coincide con el colapso de Tartesos. Tenemos documentado en Huelva el impacto de un tsunami que penetra en el hinterland de una ola potente y que destruye yacimientos que están en la costa en Huelva, ¿no? Entonces yo creo que se da ese colapso, se da por el cambio, por supuesto, del paradigma económico en el Mediterráneo, el bloqueo comercial, por supuesto, y el tema del impacto del tsunami en las fundaciones costeras, ¿no? Es decir, el colapso de Tartesos viene dado por esos elementos que la arqueología además está ahora desentrañando, ¿no? Muchas leyendas, mucha mitología y sobre todo mucho trabajo para arqueólogos como Claudio y mucha gente que trabaja con él tratando de desentrañar la realidad de esta mitológica pero real civilización tartésica que vivió en nuestras costas, en Huelva, en Sevilla, en Andalucía, en el río Guadalquivir. Muchas gracias a los dos por vuestras aportaciones. Claudio, mucha suerte con ese documental, muchos éxitos con todos los que vayas que sé que sigue rodando cosas para National Geographic. Sí. Muchísimas gracias, Paco, y gracias por haberme invitado y a vuestra disposición para cualquier tipo de tertulia. Encantado. Nada, y gracias a ti, María José, como siempre. Nos vemos en el próximo Diario Gordo. Pues muchas gracias, Paco. Nos vemos en la siguiente aventura y muchísimas gracias, Claudio. Encantada de conocerte. Encantado. Gracias. Hasta la próxima. Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de a Bordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney+.